que tiene la palabra el diputado Javier David. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más concreto posible en las preguntas. Voy a empezar dando por cierto el análisis que nos ha mostrado el ministro, más allá de no coincidir en el 100%, pero creo que hoy la discusión no pasa por cuál era la situación en muchas de las cosas que podemos coincidir, sino que habilita a que el gobierno le traslade esa situación directamente al bolsillo de la gente. Y creo que esta es la discusión cuando hablamos de tarifa. Me parece que tanto en mi provincia, en Salta, como en la de la gran mayoría con lo que hemos hablado y que se han manifestado en la última sesión, el aumento ha sido claramente irrazonable y desmedido. Y usted nos plantea, ministro, que casi el 90% de los argentinos pagan menos de 500 pesos de gas con ese aumento tarifario. La verdad es que, por lo menos en mi provincia, y ojalá pueda mandarnos esos datos, el aumento que ustedes pretendían llevar adelante era muy superior a esos montos, y sobre todo en las clases medias, porque compartimos el tema de tarifa social, que lo sacaron posteriormente. Creemos que la tarifa social debe ser automática. El Estado Nacional cuenta con la información necesaria para que la tarifa social se aplique y que no tengan que andar los argentinos de menores recursos, que viven en situaciones muy vulnerables, mendigando a ver si formulan y hacen los trámites necesarios, muchas veces en condiciones indignas, para que se le aplique una tarifa social. Y luego vino la segunda medida que tomó el gobierno, que fue el tope del 400%. Absolutamente injusto. Usted recién decía y ponía como uno de los parámetros a tener en cuenta en la fijación de tarifas la gran inequidad que había entre los distintos sectores, entre las distintas regiones. ¿Y qué es más inequitativo que poner un tope del 400%, donde aquel que pagaba 200 pesos en un departamento de varios miles de dólares en la capital tiene como tope 800, y aquel que vive en una casa Fonavi en el interior del país que ya pagaba 500 o 600 se va a 2.000 o 3.000 pesos? Entonces no es la solución el tope del 400%, profundiza sin lugar a dudas la injusticia del sistema. Entonces, yo quiero concretamente preguntar, porque creo además, y estoy convencido que hay una muy mala aplicación de este sistema. No es casual que obviamente que se nota mucho más ante la decisión de un tarifazo de este tipo, pero no es casual que una factura con el mismo consumo en Neuquén pague 400 pesos y en Salta por el mismo consumo se pague 2.100 pesos. Y si hay algo que marca, valga la redundancia, el marco regulatorio, es que las tarifas deben ser equitativas. Es una obligación legal que amerita, cuando salgamos de este atolladero en el que estamos, que haya nuevas medidas judiciales, ya no basados en la falta de audiencia, más allá de cómo resuelva la Corte, sino basado en la inequidad que tienen estas tarifas. Entonces las preguntas son, primero, ¿cómo estima usted que sigue esta película? Porque hasta ahora el gobierno, más allá de todo lo que se ha dicho, insiste en la aplicación de ese cuadro tarifario. Entonces yo quiero saber si ese cuadro tarifario el gobierno va a insistir en su aplicación, en qué fecha, si insiste en el 400% como una medida razonable, aun cuando muchos pensamos que es injusta. Si usted entiende que ha habido efectivamente problemas de aplicación porque no se tuvo en cuenta que el bimestre mayo-junio ha sido de mayor temperatura que la del año pasado, y cuando hay que hacer la categorización, que ya de por sí es injusta, se toman dos bimestres malos. Tomamos mayo y junio de este año y tomamos julio y agosto del año pasado. Si no es hora ya de revisar
el sistema de tarifas teniendo en cuenta también la capacidad contributiva de la gente y lo que pueden pagar. Porque en las zonas menos desarrolladas, donde a veces viven más de una familia dentro de una casa a veces precaria y posiblemente consuman un poco más que una persona con una abultada cuenta bancaria que vive sola. Entonces, ¿puede ser el consumo la única base tarifaria en este país? Tercera pregunta. La cuarta tiene que ver con el mercado eléctrico. Y volvemos a los mismos principios a los que usted hacía referencia. La verdad, no me satisface que me digan que antes la diferencia entre el interior y la capital en distribución eléctrica y en costo era de 7-1 y ahora es de 3 o 4-1. ¿Hasta cuándo va a seguir el interior teniendo estas diferencias que ya las tenemos en materia de empleo, en materia de desarrollo, en materia de oportunidades? Y una última pregunta, ministro, que tiene que ver con el GNC. Usted debe estar al tanto que el GNC se paga en Capital Federal cerca de 6 pesos, que en el interior, en las grandes ciudades del interior se paga 9, 10, 11 pesos y que en el interior profundo, en el interior del interior se llega a pagar 20 pesos. ¿No es hora ya de que el Estado intervenga? ¿Puede YPF, una empresa con mayoría estatal, ser parte de una cartelización que hace que los que menos tienen en el interior paguen el GNC a veces 2 y 3 veces más que lo que se paga en capital? Esto creo que son las cuestiones que tenemos que revisar. Me parece que no se puede seguir con el mismo esquema, sino que es una gran oportunidad que tenemos para poder cambiar, para poder establecer nuevos cuadros, establecer nuevas reglas de juego y sí entonces empezar a pensar que queremos un país distinto. Gracias, presidente.